El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre. Hemos escuchado del Evangelio de San Mateo este pasaje clásico para entender el matrimonio, pero también en el fondo lo que Jesús aquí nos está enseñando es lo que es el amor humano. ¿Cuál es el plan de Dios sobre el amor humano? Sobra decir cómo aquí en nuestro Señor hace un cambio radical en su tiempo. Él, humanamente sin tener ninguna potestad, porque no era jefe de su pueblo, no tenía el gobierno, pero con su autoridad divina, en este discurso cambia toda una historia que estaba arrastrando al pueblo de Israel. Como dice aquí sus interlocutores, le dicen, ¿por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? En tiempo del Señor, el divorcio era común. Y Jesús responde de esta manera, por lo terco que sois, ahora os digo yo, y cambia. En el principio no era así. Y entonces Jesús restablece el matrimonio a su institución original. No se puede. Una vez que se ha casado, una persona no puede abandonar al cónyuge. No debe. Ya está para siempre. Esto ha levantado mucha polémica en algunos ambientes, pero no solamente ahora. También aquí Jesús levanta esa polémica terrible. Y está la reacción de los discípulos. Mejor no casarse. Qué difícil es vivir así para siempre. Es un cambio casi revolucionario el que hace Jesús. Pero Jesús no se detiene solamente en el aspecto humano. Él sabe que está trayendo un cambio difícil, casi imposible para el hombre, por no decirlo ya imposible. Pero Jesús sabe muy bien quién es Él. Sabe que su gracia para el hombre es más que todas las debilidades. Y es lo que también en el fondo Jesús nos viene a decir, ¿no? Su gracia es más que todas nuestras debilidades. Cuando Dios da una vocación para el matrimonio en este caso, también Dios va a dar los dones, las ayudas necesarias para que ese matrimonio salga adelante. Pero en el fondo aquí también hay una pregunta, ¿por qué el hombre se quiere separar? O la mujer, ¿por qué se quiere separar?
¿Por qué muchas veces se cansan unos de otros? Y no solo ocurre esto en un matrimonio no bien constituido, porque no hay sacramento, sino incluso en personas que, como decimos popularmente, se han casado por la iglesia. ¿Por qué viene ese aburrimiento, ese cansancio? ¿Y cuántos, lo sabemos, han roto esa unión y han buscado otra persona y a veces ocurren hasta cosas peores? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Hay muchas razones que se pueden esgrimir, pero sobre todo aquí hay algo que es muy importante, que más o menos también lo dice el Señor. No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Es decir, aquí hay un misterio, en el fondo hay un misterio. Para entender el amor humano, el amor de los esposos, hay que recibir un don. Y no solamente para entender el amor de los esposos, no se trata de eso. Es más, hay que entender con la gracia de Dios en qué consiste amar. ¿Qué es amar? ¿A quién amar? También. Jesús, no solo en este pasaje, también en otros muchísimos, nos va a hablar de la gran vocación que tiene el corazón, el hombre. La vocación del hombre no es solamente amar a alguien en esta vida, eso es lo primero. No es solamente eso. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Esa es la gran vocación del hombre. Y hoy en día nos desenfocan de esa vocación que tiene el hombre. Y entonces le dicen al hombre, a la mujer, que busque su amor, un amor absoluto, absorbente, que le llene todas sus satisfacciones en alguien semejante a él. En este caso en un matrimonio. Y no solo eso, sino incluso en un matrimonio desfigurado. Hoy sobre todo a los niños y a los jóvenes se le vende la figura de un amor distorsionado, solamente muchas veces en la sensualidad y a veces en un sexo totalmente inhumano. Y entonces se pone el paraíso del matrimonio en experimentar grandes emociones, toda una vida de romance. Y eso lo que está produciendo es una decepción tras decepción. Porque el corazón del hombre es limitado. El amor humano, tarde o temprano, cansa, porque no puede satisfacer. En sí mismo es eso, el hombre tiene límite. Por eso en el fondo, aquí lo que Jesús nos está diciendo es, primero, poner las cosas en su sitio. Amar en primer lugar a quien hay que amar con todo el ser, que es a Dios. Y en segundo lugar, amar a todos los que nos rodean, incluso al cónyuge, según el plan de Dios, en la medida que Dios también nos ha dicho. Y esa es una tarea que no solamente es para los esposos, es una tarea para todo hombre, desde niño. Aquí se impone por eso esa escuela. Hay que enseñar a amar. Amar no es gozar. Es la gran equivocación de tantos cuando van a casarse o cuando empiezan a enamorar con alguien. No es gozar, sobre todo. Habrá goces, pero no es sobre todo eso. El amor, sobre todo, es un darse, es un entregarse a alguien para hacerle feliz. Y esa fuerza, esa tendencia incansable, solo puede brotar si nosotros ponemos a Dios en su lugar, buscamos en Él esa fuerza, ese amor inagotable. Dios puede comunicarlo.
Hoy día celebramos a San Alberto Hurtado, un santo que falleció precisamente un día como hoy, 18 de agosto del 52, un santo que es un profeta para nuestro tiempo. Un santo que también su vida nos dice esto mismo. Él de jovencito quería casarse, pero prefirió no hacerlo. Él mismo, después de un proceso de discernimiento, prefiere entregarse a Dios y busca hacerse religioso jesuita. Y después de su preparación, es un hombre que se destaca sobre todo por su amor a Jesús, por su amor a Dios. ¿Dónde se ve esa tensión que él tiene? Siempre lo vieron sus contemporáneos. Frase de él muy repetida será aquella de San Ignacio: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? También, meses antes de fallecer, le avisan que tiene un cáncer terminal. No se puso triste, estaba feliz. Le da gracias a Dios que le haya dado tiempo de servirle y además de avisarle que ya era la hora de su viaje. Su enfermedad lo llevó con una alegría desconcertante y admirable. Con qué paz, con qué amor se entrega a la muerte, porque sabe que va a estar ahí, va a estar el Señor. Un santo que derrocha en su alrededor gran alegría, gran entusiasmo. Trabajó muchísimo, pero el hilo conductor de su vida es el amor a Dios. Ama a Jesús, mucho, mucho. Como se le veía rezar por las noches, dicen sus contemporáneos. Un santo, queridos hermanos, que también para nosotros, al leer este Evangelio, nos dice de dónde podemos sacar esa fuerza, ¿no?, para amar de veras. Él condujo lo que se diría hoy la pastoral juvenil de todo Chile. Le encomendaron los obispos. Tuvo que renunciar porque no le entendían. Sufrió muchísimo, sufrió muchísimo. No estaba de acuerdo con puntos de vista que tenían otros obispos y eso le causó problemas. Y luego también se va a dedicar a los obreros, también va a sufrir muchísimo. Y luego se dedicará a recoger niños de la calle y dejará el hogar de Cristo. Va a sufrir mucho en su vida, pero él no busca pelear con nadie, no busca sufrir siquiera. Él lo que busca es amar a Dios y amar al prójimo, en su tiempo, en sus circunstancias. Y ese amor para el prójimo, incansable, lo recibe de su amor a Dios, de su amor a Dios. Le dolía en el corazón. Famoso sermón que tiene cuando está en una vigilia con los jóvenes, esa frase que se recoge de él. Pregunta a su auditorio: ¿qué nos diría Jesús ahora? Ahora si bajase aquí a la tierra, viendo toda esta ciudad en la noche, cuántos en el pecado. Nos diría lo que dijo una vez: me duele, tengo compasión de estas almas que están como ovejas sin pastor. Y preguntaba a sus interlocutores: ¿qué hemos hecho nosotros los cristianos? Tenemos la luz para este mundo, ¿por qué no se la transmitimos? Un santo que también es un drama, pero nos dice dónde está el norte, para entender el amor humano. El amor humano en el matrimonio y en cualquier circunstancia, para amar a alguien de veras, se hace realmente posible cuando está sostenido por un gran amor a Dios. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a amarle a Él, amarle mucho, amarle mucho. Él nos dará la sabiduría y la fortaleza para poder amar al prójimo.